Y continuamos con el estudio de la lección, continuamos con el estudio de la Biblia a través de nuestro folleto de la Escuela Sabática, la vida eterna, la muerte y la esperanza futura. Es el tema de todo el trimestre. Y esta semana entramos ya a la 9ª lección. Pasajes contradictorios es el título de esta semana y se abordó aquí algunos pasajes o puntos que suelen ser peculiares en la Biblia en relación al tema que venimos estudiando. En este video, como ustedes ya sabrán, comparto un pequeño comentario a manera de bosquejo de esta lección y a cada uno de ustedes, apreciados amigos, les extiendo una cordial bienvenida a este bosquejo. Sobre la muerte es lo que venimos hablando este trimestre, mejor dicho, lo que hay después o la esperanza frente a la muerte. Sin embargo, existen algunos pasajes bíblicos que parece que confirmaran o hablaran de la vida después de la muerte. Pasajes o episodios como la parábola de rico y Lázaro, las palabras de Cristo al ladrón crucificado, un anhelo que encontramos de Pablo, y Cristo predicando a los espíritus encarcelados, o las almas que claman justicia al pie del altar de sacrificio en la visión del quinto sello. Son algunos de los pasajes que pareciera que nos hablan de la vida después de la muerte. Pero nosotros tenemos que recordar un principio de interpretación. Pues como ya hemos estudiado todo el trimestre hasta aquí, la Biblia es clara sobre el estado de los muertos. Los muertos nada saben, no hay memoria, trabajo, conocimiento. En la muerte lo único que hay es nada. Nada. Es decir, la muerte es el fin de todo. Entonces, cuando nosotros vemos estos episodios que acabo de enumerar o que están en tu lección, nosotros tenemos que interpretarlos dentro del contexto de toda la Biblia. Si la Biblia me dice que después de la muerte no hay nada, entonces yo tengo que interpretar estos pasajes a la luz de este contexto. Y si yo lo quiero interpretar fuera de ese contexto, bueno, lo puedo hacer. Pero esto ya es una herejía. Esto obviamente nos obliga a escudriñar los pasajes bíblicos para entender cuál es el mensaje que en ellas encontramos. Es decir, muy bien, si esto no me está hablando de la vida después de la muerte, entonces tiene un mensaje. Y eso es lo que nos pidió Cristo en Juan 5:39. Escudriñen las Escrituras, porque a vosotros, es decir, a nosotros nos parece que en ellas tenemos la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, el mensaje, queridos amigos, en esta primera parte es que profundicemos y busquemos cuál es el mensaje, nuevamente, de estos episodios. Y eso es lo que vamos a estudiar, qué es lo que involucra, qué mensaje tienen estos pasajes aparentemente contradictorios. No habrán objetivos, pues son 5 episodios a los cuales vamos a ver y buscar cuál es el mensaje que en ella vamos a encontrar. Comencemos hablando de uno de los episodios que a muchos les gusta y lo han sacado incluso en películas, en animaciones, aluciendo la existencia de un infierno, el rico y Lázaro. Un pasaje conocidísimo de la Biblia que se encuentra en el libro de Lucas. Pero algunas consideraciones sobre el rico y Lázaro son las siguientes. Esta parábola, entre comillas, era considerada como parte de las creencias, lecciones o fábulas que se contaban en el tiempo de Cristo. En otras palabras, el rico y Lázaro no es algo que el Señor construyó en ese momento, sino es algo que cogió de las creencias, de las fábulas, vamos a llamar, que en ese contexto o en ese momento se utilizaban para dar un mensaje. Por otro lado, si nos ponemos a analizar esta parábola, intentando tomarla como literal, vamos a encontrar grandes incongruencias, lo que nos hace entender que su propósito es totalmente diferente a mostrarnos el estado de los muertos. Y eso es lo que tenemos que entender. El rico y Lázaro no se trata de dar a entender lo que hay después de la muerte, sino nuestra salvación. Comencemos entendiendo lo siguiente. El énfasis de esta parábola o de esta fábula está en las decisiones que nosotros tomamos y la salvación. Pues solo tenemos esta vida para tomar la decisión de salvarnos. Y para salvarnos debemos escuchar la voz de Dios a través de la Biblia. Por eso en un momento cuando el rico le dice a Abraham,
por favor, manda a uno de los espíritus para que hable con mis hermanos. Abraham le dice, no, tienen a Moisés y a los profetas, como se conocía el Antiguo Testamento, es decir, tienen a la Biblia. Y el rico le dice, no, manda a uno porque no quieren hacer caso a la Biblia. Entonces Abraham le dice, bueno, si no hacen caso a la Biblia, no van a hacer caso a nada, aún así los muertos se levanten. Y esa es nuestra naturaleza, que muchas veces no hacemos caso a lo que dice la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesús nos dice, decidan, guíen su vida, pero en base a lo que dice la Biblia. Y solo tienes esta vida para decidir por tu salvación. Por otro lado, nuestra condición social, económica, familiar, no es sinónimo de salvación. El cariño de las personas, la prosperidad que yo tengo, no es sinónimo de salvación. Y estos son algunos de los mensajes que esta parábola o fábula enseña, y no sobre la vida después de la muerte. Como ya es costumbre, vamos a ahondar un poco más en el comentario en vivo que vamos a hacer de este episodio. El interés de Jesús es que aprovechemos la vida para tomar decisiones, pero para vida eterna. Es decir, el énfasis del rico y Lázaro es nuestra salvación. Otro de los episodios que muchos recogen para decir, ya ve, hay una vida después de la muerte, es lo que ocurrió en la cruz, cuando Cristo se dirige al ladrón que se arrepiente. Existen aspectos sobre esta historia a los cuales debemos dar atención. ¿Y cuáles son estos aspectos? Primero, vamos al texto. Cristo le dice al ladrón crucificado, de acuerdo a lo que leemos en nuestras Biblias, de cierto te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la traducción más frecuente. Entonces muchos dicen, miren, aquí Cristo le está diciendo al ladrón que hoy estará conmigo en el paraíso, es decir, hoy muere y se van al cielo, se va al paraíso. Y no es así. Primero, entendamos algo, la conjunción que no es original. Es decir, el texto debería de leerse así. Hoy te aseguro, estarás conmigo en el paraíso. Así debería de leerse este texto. Y no como está en nuestras Biblias. De cierto, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. No, esa palabra que no existe. Y si nosotros retiramos esta palabra, pues cambia, no el mensaje, cambia el tiempo. Recuerden, se debería de leer, hoy te aseguro, estarás conmigo en el paraíso. Por otro lado, Juan 20:17 es claro. Cristo no fue, entre comillas, al paraíso cuando murió en la cruz. Si Cristo ascendió al cielo, lo hizo luego de la resurrección, es decir, 2 días después, y no ese día. Es decir, ¿a dónde fue Cristo cuando murió? A la tumba. Y permaneció en la tumba. No fue ni arriba ni abajo. ¿Estamos entendiendo? Entonces, Cristo ascendió, mejor dicho, a la presencia del Padre, pero cuando resucitó en carne y hueso. La promesa de Cristo al ladrón arrepentido era el perdón y su salvación, no el momento. Por supuesto, el ladrón moraría en el paraíso, pero cuando Cristo vuelva por segunda vez, tal como lo prometió en su palabra. ¿En dónde? En Juan 14. Porque quiero que donde yo estoy, ustedes estén. ¿Cuándo? Cuando yo vuelva por segunda vez. Entonces, este es el real sentido de las palabras que encontramos en Lucas, cuando Cristo le perdona al ladrón y le asegura la salvación cuando él vuelva por segunda vez. Veamos ahora las palabras de Pablo en Filipenses capítulo 1. Aquí pareciera en primer lugar que Pablo quisiera morirse, está anhelando la muerte. Y en segundo lugar, que al morir él se iría directo al cielo. Esto, por supuesto, es el resultado de una lectura descuidada y en primer lugar queriendo solo tomar este episodio e ir contra el contexto de la Biblia. En primer lugar, Pablo comprendía muy bien lo que ocurre después de la muerte. Él sabía muy bien. Por ello, nosotros entendemos lo siguiente. En Filipenses 1:23, para Pablo, hablando de este hombre, la muerte solo era un descanso de los pesares de la vida. Y esto es cierto, una persona que por años, por ejemplo, ya lleva malestares, dolores, está cansado, la muerte será para esta persona un estado de descanso, pero obviamente no es que lo esté deseando, simplemente Pablo está diciendo esto, cuando yo muera
pues descansaré de todo el cansancio, de todo el sufrimiento que en la vida uno experimenta. En segundo lugar, dentro de este contexto, para Pablo, la muerte es un descanso, pero un descanso en estado de inconsciencia. Y no es que inmediatamente él muere y me voy al cielo y estoy en la presencia de Dios. No, porque en Primera de Tesalonicenses, Pablo es claro. Él deseaba estar al lado de Cristo, pero comprendía que esto ocurriría cuando Cristo volviera por segunda vez y no al momento de morir. Y esto le dijo a los tesalonicenses: miren, vamos a ir al cielo, los que han muerto están en la tumba y todos nos iremos al cielo, pero cuando Cristo vuelva por segunda vez. Y esto es lo que Pablo sabía, si no él mismo se estaría contradiciendo. Por eso, vuelvo a repetir, todo pasaje de la Biblia tiene que ser interpretado en su contexto inmediato y en su macro contexto, en todo el mensaje que dice la Biblia. Y sería en ocasión de su regreso, del regreso de Cristo, y no al morir, cuando Pablo recibiría su recompensa, la corona incorruptible. Y esto le dijo a Timoteo: yo sé que voy a recibir una corona, pero esto ocurrirá cuando Cristo vuelva por segunda vez. Entonces, el anhelo de Pablo simplemente es la manifestación de una persona que en algún momento él va a descansar, y cuando su Salvador vuelva, lo verá y estará con él para siempre. Uno de los pasajes más complejos es lo que se encuentra en el libro de Pedro, los espíritus encarcelados. Texto que para muchos es un signo claro de que hay vida después de la muerte, que hay un infierno y hay un paraíso. Pues en Primera de Pedro 3, Pedro escribe algo que pareciera ser así, que Cristo predicó a espíritus encarcelados. Y nuevamente tenemos que entender esto a la luz de toda la Biblia y no solo del pasaje que estoy yo leyendo. Primero, entendamos algo. Cuando la Biblia menciona a espíritus, también puede hacer referencia a personas. Esto dependerá del contexto. Cuando la Biblia, así cuando dice alma se refiere a la persona, también cuando habla de espíritu puede estar refiriéndose a las personas. Por ello, si la Biblia dice que después de la muerte se acabó todo, entonces no hay oído, no hay atención, no hay memoria. ¿Cómo es que Cristo predicó a estos espíritus encarcelados? Pues de acuerdo a Hebreos y 2 de Pedro 2:5, estos espíritus, es decir, estas personas, fueron predicadas por Dios a través de Noé, tal como ocurre en nuestros días. Es decir, que Cristo, Dios, predica a las personas, a nuestro pueblo, a nuestra ciudad, a través de nosotros. Y eso es lo que dice el apóstol Pedro. Cristo predicó a todos estos a través de Noé. Ahora, cuando dice espíritus encarcelados, muchos dicen es que estos están encarcelados en el infierno, están encarcelados ahí en una condición triste. Pues no es así. Estar encarcelados es una alusión al pecado, a nuestra naturaleza pecaminosa. Y esto es cierto, y de esto ya hablamos anteriormente. Nuestra naturaleza es pecaminosa y nosotros no podemos vencer a esta naturaleza por nuestra propia fuerza, y por eso estamos encarcelados. Aquí no se refiere a la muerte como una cárcel o al estado espiritual de los muertos en una cárcel. No, esto ya es ir contra la Biblia, esto ya es una herejía. En todo esto vemos que el énfasis del mensaje de Pedro es la fidelidad y no el estado de los muertos. Entonces, si nosotros vemos este pasaje a la luz de la Biblia, encontramos que en ningún momento Cristo descendió a la tumba o al Hades, al infierno, a predicar a estos espíritus encarcelados. Pasamos a ver la visión de Juan, las almas al pie del altar. Y también esto merece nuestra atención, porque si yo cojo esta visión fuera de su contexto, voy a decir cualquier cosa de la Biblia menos la verdad. Lo primero que tenemos que entender es que esta visión corresponde al quinto sello, de los 7 que encontramos en Apocalipsis 6. De los 7 sellos, este es el quinto. En consecuencia, aquí hay 2 principios que tenemos que entender. Número 1, que el lenguaje de Apocalipsis es simbólico y el lenguaje de este capítulo también es simbólico. Y por otro lado, se interpreta dentro del contexto. El contexto inmediato son los 7 sellos, que no son otra cosa que la cronología del pueblo de Dios, de la iglesia.
Entonces, si yo quiero interpretar el quinto sello, tengo que hacerlo dentro de esa cronología histórica. Si yo lo hago fuera de eso, entonces estoy violentando el principio de interpretación y en consecuencia estoy mal interpretando la Biblia y estoy enseñando mal. Ahora, si el lenguaje es simbólico, las almas que están bajo el altar también son simbólicas, son reales, no son ciertas, así como los caballos y los jinetes de diferentes colores y características son simbólicas. Jamás vamos a ver a un esqueleto montando un caballo. Nos damos cuenta entonces del carácter simbólico. Si las almas son simbólicas, entendemos que estas simplemente están representando lo que vamos a ver a continuación. Por otro lado, el sufrimiento que manifiestan estas almas al pedir venganza estarían contradiciendo la naturaleza del cielo. Por lo tanto, tienen que entenderse de manera simbólica. ¿Por qué digo que estarían contradiciendo? Porque si sería verdad que al morir uno se va al paraíso, si ha sido bueno, se supone que ahí todo es felicidad. En el cielo no hay dolor ni sufrimiento. Entonces, ¿qué hacen estas almas quejándose? Estamos entendiendo entonces la incoherencia de tomarlo esto de manera literal o como una alusión de la vida después de la muerte. Estas almas simplemente representan a los mártires que derramaron su sangre en fidelidad a Dios. Pues así como en los sacrificios en el Antiguo Testamento se derramaba la sangre del animal al pie del altar, lo mismo, estos hombres derramaron su vida, su sangre, por ser fieles a Dios. Eso es lo que representa. Y hay una orden, le dice, esperen, todavía Dios no hará justicia. Esta espera es un mensaje para dar a entender que el conflicto aún no terminó y también otros mártires derramarían su sangre en fidelidad a Dios. Mártires que quién sabe podríamos ser nosotros. Ese es el mensaje del quinto sello, obviamente un poquito más amplio, pero en relación a la supuesta inmortalidad del alma, no, este es el mensaje del quinto sello. Entonces, en consecuencia, hemos visto en todo este grupo que no existe, que no hay indicios sobre una vida después de la muerte, sino todos tienen un propósito diferente, que normalmente es nuestra salvación. Muy bien, en resumen de esta lección, ¿qué podemos decir? Número 1, que la Biblia no enseña la inmortalidad del alma y esto, amigos, hay que tenerlo muy claro. Número 2, el énfasis de la Biblia es la salvación y eso lo hemos visto en muchos de estos pasajes. Y por último, busquemos luz en toda la Biblia, no solo en un pasaje, queridos amigos. No nos centremos y concentremos y tratemos de forzar un solo texto, sino busquemos en toda la Biblia. Finalmente, ¿qué tenemos que hacer con lo que hemos estudiado? No dejes de estudiar tu Biblia, no dejes de profundizar en tu Biblia, pero siempre pidiendo la dirección del Espíritu Santo y estando dispuestos a obedecer, si no, el Señor no nos va a dar claridad. Tenemos que entender esto. En segundo lugar, cuando encontremos pasajes difíciles como los hemos visto ahora, interpretemos esto a la luz de toda la Biblia. Si la dificultad persiste, busquemos mayor luz con el espíritu de profecía. También podemos consultar ancianos o pastores, pero no dejemos de estudiar, no nos trunquemos y digamos, no entiendo, no sé, es aburrido. No, querido amigo, tenemos que seguir estudiando y por eso te animo a estudiar la próxima lección, el fuego del infierno. ¿Qué dice la Biblia sobre este tema que a muchos confunde y a muchos aún asusta? De esta manera, apreciados amigos, terminamos el bosquejo de esta lección. Si este material te parece válido, por favor, compártelo. Por mi parte, me despido con el deseo de encontrarnos, Dios mediante, en el comentario en vivo y también en una próxima oportunidad. Que Dios te bendiga. Un abrazo para todos ustedes.